Estamos ahora con otra historia en El Mirador, en la sintonía de Onda Regional. Se lo había avanzado yo pues desde por la mañana temprano, que teníamos intención de hacer una especie de balance del 2025, que sigue siendo época propicia para echar un poco la vista atrás y ver lo que nos ha pasado en el pasado reciente. En este caso, una especie de balance de lo que ha podido ser el año en cuanto a energía, y a energía eléctrica concretamente se refiere, con un hito que podemos situar en lo negativo, que fue lo del apagón, pero me supongo que con muchas más luces y sombras. En fin, se trata de analizar todo un año. Nos vamos a apoyar en nuestros amigos de la Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de Murcia, AREMUR, que es una asociación que está en el seno de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, en el seno de FREM, y tenemos el privilegio de que nos atiendan a la vez tanto su presidente, que es Francisco Espín, como uno de sus vocales, que es David Pereñíguez. Así que, Francisco, David, muy buenas tardes y bienvenidos al Mirador. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. La felicitación de Año Nuevo para los dos, y además de la felicitación de Año Nuevo, Francisco, dame una pincelada. ¿Cómo definiríamos o cómo podríamos definir el año 2025 en cuanto a lo vuestro se refiere, a las energías renovables y en cuanto a la energía en general? Bueno, en cuanto a energía renovable, la verdad es que ha sido un año interesante. Tú lo comentabas, el apagón, ¿no? Yo creo que el apagón también ha marcado un hito en el cual se demostró la necesidad de la energía, que no solo no éramos los culpables del apagón, sino que podíamos ser la solución, y eso ha marcado un punto de partida. El 2025 también se ha marcado por un aumento en las instalaciones de autoconsumo, que quizás podríamos llamar de un ligero aumento como una consolidación. Ya aproximadamente en la región de Murcia pues estamos sobre los 624 gigavatios, ¿no? Una cifra bastante ya importante. Hemos pasado de 178 a 624 desde el año 2023 hasta ahora, y en líneas generales yo creo que bien, ¿no? Nos faltan muchos más retos por plantear todo el tema de las nuevas redes de distribución eléctrica, de mejorar el sistema para conseguir esa ansiada electrificación, ¿no? Que nos ayude a la descarbonización de la economía, pero en definitiva hay muchos retos, pero yo creo que el balance sigue siendo positivo. Uh-huh. A David le pido algo parecido, a ver, ¿qué matiz pondrías tú o qué matiz añadirías tú a este año 2025? Sí, bueno, suscribo de manera general todo lo que dice Paco. Efectivamente, el apagón ha marcado el ejercicio 2025, pero bueno, la energía renovable y en concreto la fotovoltaica viene alcanzando de manera exponencial factores muy muy importantes, y por poner un desafío, es decir, se ha alcanzado el hito de sabemos y generamos de una manera renovable y limpia, pero digamos, por poner un reto es el saber gestionarla. El apagón ha vislumbrado que no solo es suficiente con generarla, sino que hay que adaptar las redes, hay que reforzarlas para que todas las energías que se incorporan a la red puedan participar en los sistemas de control y de regulación, para que sea una red segura y amplia. Entonces, el reto de la fotovoltaica puede ser sobre todo el almacenamiento, pasa por el almacenamiento, y yo pienso que el 2026 va a ser el año del despegue definitivo de las baterías, porque ahí está el cuello de botella de la energía renovable. Sabemos generarla, se genera en cantidad suficiente, hay una gran cantidad de energía, pero es necesario poder almacenarla para poder suministrarla cuando hace falta. Ese almacenamiento, el cambio de paradigma sitúa el almacenamiento, la flexibilidad de la red y la electrificación masiva como los pilares fundamentales de una transición que pensamos que ya no tiene marcha atrás. Y este almacenamiento, repito, es la solución al gran cuello de botella. Va a permitir aprovechar esa energía limpia que hoy se está desperdiciando por falta de capacidad en la red. Uh-huh. Pues nos apuntamos lo del almacenamiento. Ahora te lo preguntaremos más en detalle, pero ya que se están planteando, conforme avanza la conversación, aparte de hacer una radiografía de lo del 25, algunos retos para el 26, yo le planteo a Paco Espín, a Francisco Espín, la pregunta del millón. Después del apagón, ¿hemos mejorado la red para que algo así no vuelva a producirse? ¿Estamos más seguros que antes, Paco?
Sí, no sé si se ha perdido la comunicación. Sí, pues sí, se debe haber perdido la comunicación porque si no estaría presto. Bueno, David, mientras recuperamos a Paco, que le plantearé la pregunta del apagón, voy contigo con lo del almacenamiento. Las baterías, hasta ahora, como siempre, por ejemplo, los de Tesla son maestros en la mercadotecnia y nos habían vendido sus baterías domésticas, pues casi como un electrodoméstico más y como una maravilla de las maravillas. Sin embargo, eso no cuajó en el mercado. Estamos más maduros ahora para que ese tipo de soluciones cuajen y la siguiente pregunta, ¿es algo asequible que se pueden plantear las familias ya? Por lo menos las que vivan en una vivienda unifamiliar. Sí, a ver, en materia de batería también es una realidad que la tecnología está mucho más madura, los precios son mucho más asequibles y a nivel doméstico, de hecho hay un crecimiento, un leve o sensible crecimiento de familias que han apostado por poner, sobre todo después del apagón, de implementar baterías en casa y con una solución que es bastante rentable. A nivel autoconsumo industrial, ya empresas más de un tamaño mediano y grandes dimensiones, pues bueno, se encuentran con el inconveniente a la hora de implementar baterías, a pesar de que han bajado de precio, de cómo incorporar el excedente energético a las redes, ¿vale? Y aquí sí que me gustaría hablar un poquillo con la pregunta que lanzabas antes a Paco, si las redes son más seguras a raíz del apagón. Bueno, las medidas que ha tomado el gobierno básicamente es poner en marcha, reactivar o dar bastante peso a ciclos combinados de gas, a seguir un poco alargando la vida de los combustibles fósiles. A ver, evidentemente va a ser necesario que sigan estando ahí, pero dar peso a eso supone encarecer al final la factura final del consumidor. La fotovoltaica, que tiene un peso ya muy considerable en el mix energético, puede participar de todos esos beneficios a la hora de regular la red que aportan estos ciclos combinados. Hace falta que la regulación se agilice, ¿vale? Ya se están dando pasos, el apagón ha propiciado que se saquen regulaciones que estaban en cajones o que estaban muy paradas para dar pasos. Hace falta que se acelere aún más para que las renovables puedan ir poco a poco suplantando al gas, a los combustibles fósiles, que al final es otro de los objetivos. Claro, ese el objetivo final. Hemos recuperado a Francisco Espini y le planteo la pregunta formalmente. De todas maneras, por abundar un poquito más en lo del almacenamiento, David, pongamos un ejemplo que eso siempre le entra a la gente mucho por el oído. Una batería para poder almacenar nuestra propia energía en casa, en el caso de que podamos hacerlo por ser una vivienda familiar o una comunidad de vecinos pequeñita. ¿Eso por cuánto podría salir? Grosso modo y sin entrar en el detalle, por hacernos una idea. Y si se ha abaratado eso en los últimos años, que supongo que sí. Desde luego, empezando por el final, se ha abaratado, claro. Hablamos de que se puede haber incluso reducido casi a la mitad de los precios. Hablar de costes, yo hablaría más de rentabilidad, o sea, de recuperación de inversión. Una familia doméstica unifamiliar que pueda, no sé, aquí Paco a lo mejor puede tener más tino, pero hacer una inversión de 10-12 mil euros en una batería y que pueda recuperar tenga un retorno de esa inversión en 8 o 10 años, pues yo creo que es interesante. Yo creo que están las cifras por ahí, como bien comentaba David. Es más, no sé, yo creo que también ha habido incentivos importantes estos últimos años, que por cierto también quería apuntar en relación a lo que comentaba antes, de que se han hecho bastantes instalaciones estos últimos 3-4 años, que ha habido una inversión importante por parte de nuestros empresarios, de los ciudadanos, de particulares, pero que no les están llegando las ayudas, que falta, esperemos que este 2026 les llegue. Y yo de aquí animaría precisamente en línea de lo que comentas, a que invirtieran en almacenamiento. Claro que es rentable, pues nos va a permitir en esas horas más caras poder autoconsumir nuestra propia energía, y en las horas más baratas incluso la tecnología ya nos permite poder verter a la red, ¿no? Y esa normativa que está apareciendo y que necesitábamos a raíz del apagón y que, como bien decía también David, se está sacando de los cajones, pues nos va a permitir gestionar e interaccionar con la red eléctrica
que también, y en relación a lo que comentabas, pues también hace falta que el despliegue de la red eléctrica es el nuevo reto que se nos debe de presentar en estos próximos 4 o 5 años, ¿no? Es decir, hace falta, están colapsadas la red eléctrica, el 82%, cogía un dato desde la entrevista, de los nudos de la red de distribución están colapsados. Necesitamos en este próximo quinquenio el invertir en redes para poder hacer esta electrificación, integrar más las renovables, integrar más el autoconsumo colectivo, que es la otra pata que también nos falta, y seguir trabajando pues para ser más independientes energéticamente, que en estos tiempos que tan tristes que estamos corriendo, en donde se ve que el petróleo pues es el principal motor de la guerra hoy en día, pues ser cada vez más independiente energéticamente pues una principal base que tenemos para una independencia no solamente ya energética, sino también incluso ya diría que democrática, ¿no? ¿Puede ser 2026, Paco, el año del despegue de la instalación de instalaciones de recarga de automóviles en casa o en comunidades de vecinos? Porque eso no termina de despegar tampoco. Debe de ser. Yo creo que vamos con retraso con las previsiones. Es cierto que yo creo que lo que más nos está retrasando es ese despliegue que comentaba antes de la red eléctrica, de la red de distribución. Estamos teniendo bastantes problemas. Hemos empezado el proceso de integración de renovables, de autoconsumo, de electrificación, pero no hace falta esa inversión o mayor inversión en la red de distribución, ¿no? Inversiones que no hacen las eléctricas, sino que hacemos todos los ciudadanos a través del presupuesto, que ahí también quería matizar que muchas veces se nos olvida que parece que las grandes empresas eléctricas son las que tienen que hacer las inversiones o las que hacen las inversiones. Muchas veces en su mensaje parece, pero no, somos los ciudadanos los que les pagamos para que las hagan. Y hace falta el que se habiliten esas partidas presupuestarias en ese despliegue, y que para poder facilitar el que haya más puntos de recarga, que facilite una mayor integración del vehículo eléctrico. Y debe de ser este año, ¿no? Debe ser este año el que, como bien dices, que prolifere más el vehículo eléctrico. Y la pregunta final para los dos, nos quedan 3 minutillos, la pregunta final para los dos es: ¿cuál puede ser la gran novedad este año? Si es que, o a lo mejor no, a lo mejor lo que me decís es que este año lo que tiene que haber es progresión sostenida y sin grandes alaracas, sin grandes sorpresas, pero ¿cuál puede ser la gran novedad o cuál es el gran deseo para este año 2026? Tanto me da. Empezamos por David y terminamos con Francisco. David. Bueno, yo, mi mensaje final a pesar de los retos que hemos comentado, el tema del apagón, la fotovoltaica está en el centro y sin duda va a ser el motor de la transición energética. Entonces, necesidades, pues me voy a repetir un poco, pero inversión en red, almacenamiento, agilización, simplificación de burocracia, para que ese almacenamiento que es la solución, una de las soluciones principales, pueda salir de manera rápida, porque no olvidemos que como decía Paco, el año 2026 puede ser el año del despegue, lo va a ser, máxime porque tenemos unos objetivos del PNIES a 2030 que hay que cumplir, hay que llegar o por lo menos aproximarse. Entonces sí, 2026 va a ser un año de inicio, si no de consolidación, de inicio de consolidación, y si hablamos de Murcia, pues reunimos todas las condiciones para liderar este cambio. Paco ha dado antes algunos datos de la región, y es que ten en cuenta que la región, la energía solar fotovoltaica ya representa aproximadamente 1/3 en la región en el mix energético regional, y eso tiene que ser el principio. A partir de ahí, pues nada, crecimiento, solo vemos crecimiento. Ese es el mensaje un poco que yo traslado. Paco, la misma invitación a que nos dibujes un 2026 en cuanto a hitos, en cuanto a retos y en cuanto a consecuciones también. En cuanto a retos, y por añadir a lo que comentaba también adicional a David, yo creo que debe haber desde las grandes plantas fotovoltaicas un mayor mensaje de integración con la sociedad. Estamos teniendo bastante, yo creo que por falta de información, fundamentalmente, estamos teniendo bastante rechazo social, y yo creo que se debe de avanzar en esa línea. Ahí se están posicionando incluso algunos grupos políticos como la DIE en contra de la fotovoltaica y favoreciendo las grandes
los combustibles fósiles, con lo cual eso con comunicación e información lo podemos solventar. La mayor parte, insisto, viene por esa desinformación, y apostar por la agrovoltaica. Y hay varios proyectos, esa integración de fotovoltaica con agrovoltaica, esa simbiosis, hay varios proyectos en marcha, son totalmente compatibles con otras tecnologías, fotovoltaica flotante, aprovechando esos embalses. Yo creo que un gran reto es que consigamos eliminar ese rechazo social, o un deseo, por así decirlo, que estamos teniendo para algunos sectores. Uh-huh. Muy de acuerdo con Paco. Pues nos ponemos las pilas al respecto, y nos ponemos las pilas en cuanto a mantener un contacto frecuente con Aremur en este programa para que nos contéis novedades y también, ¿por qué no?, que hagáis reivindicaciones en antena y también planteéis necesidades del sector y retos, como hemos hecho esta mañana, a caballo entre el 25 y el 26, abriendo perspectivas para la energía fotovoltaica. Aremur es la Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de Murcia. Su presidente, Francisco Espín, uno de los vocales de esta asociación es David Pereñíguez, y los dos han compartido minutos con nosotros en este inicio del año. A los dos, muchas gracias y buen día. Gracias a vosotros por invitarnos. A vosotros. Bueno. En Onda Regional, El Mirador.